Jesús, te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Señor, Rey de Reyes, Señor del Señor, te damos gracias por este día hermoso, Señor, que tú has creado, por un día más que nos has regalado. Te damos gracias por todo, por haber llegado a este lugar, Señor, por que estuvimos alabándote, estuvimos adorándote. Te damos gracias por todo, te pedimos, Padre, que tú estés preparando el corazón, disponiendo el corazón de la tierra donde va a ser sembrada la semilla, Padre. Y te pedimos, Padre, que tú estés, Señor, hablando a través de mí, que nos ayude, Padre. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, Padre, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, hoy vamos a, más o menos, a continuar el tema que la semana pasada estuvimos hablando. La semana pasada estuvimos hablando ¿de qué estuvimos hablando? ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron. De la armadura, bien, ¿viste? Bueno, digamos, no, que se acuerden. Estuvimos hablando de la armadura. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy, gracias, de cómo derribar fortalezas. Derribando fortalezas se llama el tema de hoy, la prédica de hoy. ¿Recuerdan la historia de Josué? Antes de que conquiste Jericó, Dios le había dado una promesa a Josué, ¿no? Que le iba a entregar todos esos pueblos en manos de él. Solamente tenía que esforzarse y ser valiente, ¿no? Le dijo, solo esfuérzate y sé valiente. Aunque Jericó, a vista, ¿no? de la gente, de los israelitas, se veía como una fortaleza, como algo impenetrable, como algo amurallado, algo fuerte, algo que era difícil de entrar, difícil de penetrar. Vamos a leer lo que dice en Josué, capítulo 6, versículo 1. Josué, capítulo 6, versículo 1. ¿Amén? ¿Tienen? Bueno, dice así. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Amén. Entonces, Jericó, dijimos que era una ciudad fuerte, una ciudad amurallada, una ciudad con muros altos. Dice que los muros tenían hasta 12 metros. Era una ciudad grande, era una ciudad fuerte, fortificada. Estos muros eran muros fuertes, eran muros que para los que veían de afuera eran impenetrables. Y así como Jericó fue levantada y construida con esos muros fortificados, con el fin, en este caso, miren, para que nadie entre y para que nadie salga, nadie entraba ni salía, dice. Así también nuestras almas pueden levantar fortalezas. Aunque estas fortalezas no son visibles, estas fortalezas son invisibles, pero son muros, son paredes poderosas que pueden alejarnos del propósito de Dios. Estos muros se van construyendo en nuestras almas y a diferencia de los muros de Jericó, los muros que se levantan en el alma, las fortalezas que se levantan en el alma, son fortalezas que no tienen ni ventana ni puerta. Esas son fortalezas que son invisibles, pero son fortalezas que son también fuertes, que tenemos que tratar de derribarlas para que el propósito de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver qué son las fortalezas del alma. Son todo tipo de estructuras que se forman dentro de nosotros, ¿no? Son paredes que levantamos dentro de nuestra alma, como dijimos. Esas son las fortalezas del alma. Y como dijimos, estas fortalezas no tienen puerta ni ventana, porque quiere que nadie entre ni que nadie salga. Algo parecido a lo que estamos leyendo ahí. Cuando nos sentimos cómodos dentro de nuestro propio entendimiento, impide que Dios pueda obrar bien, como Dios quiere obrar en nosotros. Estas fortalezas se identifican
se interponen, ¿no? Se identifican porque se interponen entre Dios y entre el hombre. Estas son fortalezas que están para embromarnos, ¿no? Porque hacen que Dios no pueda obrar, pero no porque Dios no puede, porque es parte de nuestra voluntad que se levanten esas fortalezas en nuestras almas. ¿Se entiende? Vamos a leer lo que dice en 2 Corintios 10, versículos del 3 al 5. Segundo Corintios 10, versículos 3 al 5. Bien. Segundo Corintios 10, versículos del 3 al 5. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces esos razonamientos, esas filosofías, esos argumentos van contra qué? Contra la palabra de Dios, van contra lo que Dios dice, van con lo que Dios establece en la palabra. Esos argumentos, esas filosofías y esos razonamientos hay que tratar de derribarlos y tratar de sacarlos dentro nuestro. ¿Amén? Esto hay veces que no sé si escucharon, como la teoría de la creación. ¿Qué dice la teoría de la creación? Dice que chocaron dos piedras y se formó el mundo, el sistema solar, todo. Eso es la teoría del Big Bang, ¿no? Que chocaron dos piedras y hicieron chispa y se formó el mundo. Pero Dios dice, en la palabra dice, en Génesis está como Dios hizo el mundo, ¿no? Día tras día, su creación. Entonces, hay una filosofía, hay un pensamiento y un argumento que dice que el mundo se creó con la colisión de dos rocas, siendo chispa, pero la palabra no dice lo contrario. ¿Está bien? Entonces, también nos dice que las filosofías, ¿no? Nos dice que el hombre es descendiente del mono. ¿Está bien? Pero Dios dice que somos creación suya, que nos fue dado su espíritu, hubo soplo de vida dentro nuestro, de parte de Dios, para crearnos. Él nos dio espíritu, Él nos dio ese soplo de vida que nos dio el espíritu. Amén. Y no sé si recuerdo algo más. Quizás también más de una vez han escuchado decir, vamos a vivir la vida que solo se vive una sola vez. Quizás sí, quizás se vive una sola vez en este mundo. Pero en Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de eso, el juicio. Entonces, quizás la vida dentro de este mundo sea una, pero la vida sigue continuando porque el alma no muere. El alma, una vez muerta, va al cielo o al infierno. Entonces, sí se vive una sola vez acá, pero después estás condenado si haces las cosas mal, si no querés agarrar lo que Dios te está diciendo, agarrar la salvación, tomar la salvación que Dios nos dio, que es algo tan importante, tan lindo, tan hermoso que Dios hizo por nosotros en la cruz. Que Jesús sufrió tanto en esa cruz para decirlo, bueno, yo doy mi vida por ustedes porque los amo. El Señor dio la vida por nosotros. Entonces, ¿qué más lindo que eso? De tomar esa salvación que nos dio Dios. Pero algunos la rechazan porque tienen estos razonamientos, estas filosofías y estos argumentos dentro suyo. Que el mundo fue creado por dos piedras, que el hombre desciende del mono, y que solo se vive una vez, que cuando uno se muere,
se apaga todo y no hay nada. Entonces, tengo que destruir estas fortalezas de soberbia, de orgullo, para que Dios pueda obrar en mi vida. La persona que piensa de esa manera, Dios no va a poder nunca obrar, porque la voluntad está tapada, la voluntad está cegada. Amén. Entonces, si yo no creo lo que dice la palabra, cómo fue la creación del mundo, cómo fue la creación del hombre, entonces no le estoy creyendo a Dios, estoy creyendo otra filosofía que me están implantando, que me están diciendo. Hay otras fortalezas, no solamente estas. Hay otras fortalezas que se originan a través de las heridas. Son fortalezas de depresión, de soledad, de tristeza, de soberbia. Y para calmar uno estas fortalezas que se levantan, uno se aferra a otras cosas como ver la televisión todo el día, unos se aferran a drogas, otros se aferran al alcoholismo, otros a una persona se pueden aferrar, y todo lo que pueda llenar el vacío existencial de la persona se aferra a eso, poniendo en primer lugar todas esas cosas que a Dios. Entonces, cuando viene una tristeza, vamos a suponer, y viene una tristeza de la nada, porque obviamente dice que en el mundo tendréis aflicciones, o sea, se puede ir de este mundo una persona que amamos y va a venir obviamente una tristeza. Podemos estar pasando una situación en especial y puede llegar a haber una tristeza, un dolor, pero es pasajero porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el gozo, tenemos la paz. Entonces, volviendo a Josué, a Jericó, ¿no? Cuando el pueblo tenía que entrar a esa tierra que Dios le había prometido, ¿no? Se encontró que esa tierra estaba poblada, estaba habitada, no era que la tierra estaba, vamos a mostrar, tome la tierra estaba habitada por naciones, por amorreos, por jebuseos, por heteos, había un montón de naciones, ¿no? Que estaban en esas tierras y ellos tenían que ir conquistando. Dios se la había entregado en sus manos. Entonces, acá nos está diciendo algo, ¿no? Porque Dios podría haber limpiado todas esas tierras, porque el poder Dios tiene de hacerlo. Dios podría haber dado una tierra que esté deshabitada, pero la intención de Dios es que ellos entren y la tomen. Así como con Israel y Jericó, nosotros debemos ir ganando esas pequeñas victorias. Amén. Hasta poder vencer todas esas fortalezas que hay en el alma, derribando esas murallas que se han levantado quizá dentro nuestro, para que pueda Dios poder obrar correctamente en nuestras vidas y podamos tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Si queremos un cambio, tenemos que tener esa iniciativa, esa voluntad de poder derribar esas fortalezas. Si queremos derribar esas murallas, debemos hacerla con convicción. Tenemos la seguridad y la certeza de que Jesús ya hizo todo y que nos entregó todo en sus manos, así como Dios ha entregado esas naciones en manos de Israel en su tiempo para que ellos entrasen a esa tierra y quedasen en la tierra. Jesús también ya lo hizo todo. ¿No dice en Juan 16:33 que Él venció al mundo? En Colosenses dice que Él anuló todo decreto que había contra nosotros. Entonces, vamos a ver más o menos cuáles podrían ser las consecuencias de tener esas fortalezas en pie en nuestras almas, esas fortalezas amuralladas. No hay prosperidad en nuestra vida, no hay una bendición, todo sale mal. No hay una bendición, todo sale mal. Hay veces que las cosas van a salir mal. No tampoco están así, ¿no? Hay veces que las cosas salen mal, pero no siempre.
Entonces, en nuestro interior, si no hay bendición, si no hay prosperidad, si no hay nada, todo sale mal, es porque hay cosas que están frenando la obra de Dios en nuestra vida, porque Dios ha venido a bendecirnos. ¿Está bien? Dios ha venido a darnos una bendición. No solamente nos regaló la vida eterna, sino Él quiere que vivamos de una buena forma, que no nos falte nada. Dice que Él nos va a sustentar, dice que Él le da hasta los pajaritos del cielo, los sustenta, ¿no? Le da su comida. Y a nosotros, que somos hijos de Él. Entonces, esas bendiciones las tenemos que tener como hijos suyos. Si esas bendiciones no las estamos recibiendo, es porque hay algo que está frenando esas bendiciones, ese obrar en Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo iniciamos la batalla contra esta fortaleza? ¿Cuál es la manera que nosotros podemos empezar a iniciar esta batalla? Primeramente debemos identificar cuál es el problema. Tenemos que identificar qué está pasando, qué está mal en nuestras vidas. ¿A qué recurro? Me pongo triste 2 o 3 veces al día, ¿y a qué recurro? Hay gente que recurre a la comida, se pone triste y come. Hay gente que se pone triste y toma alcohol. Hay gente que se pone triste y tiene que salir, no sé, a hacer actividad física. Hay gente, pero esas cosas son las que están ocupando el lugar de Dios. Entonces, si yo estoy triste, debo identificar esa tristeza. ¿Por qué viene? Estoy triste, viene la tristeza en la nada. ¿Por qué viene la tristeza en la nada? Se está formando una fortaleza en el alma. Se está formando una fortaleza y está empezando a poner los ladrillos. Entonces, cuando viene la tristeza de la nada, cuando viene la tristeza sin que haya pasado nada, es porque me tengo que estar preocupando para empezar a patear esos ladrillos que está formando el alma. Porque esa tristeza que se está formando dentro mío, dentro de mi alma, de la nada, así porque sí, o esa depresión, es porque se está construyendo algo que no se debe construir. Y eso me va a traer algo, que haga algo para poder sacar esa tristeza. Y si yo ese algo no es buscar a Dios, ahí estoy en problema porque empiezo a construir esa fortaleza. Entonces, yo la debo, la debo ver, debo detectar cuál es la fortaleza que se está formando y debo decir, ¿es tristeza? ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me dice? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Si el fruto del Espíritu es paz, tengo tristeza, hay algo que está mal. Si me siento solo, porque es una fortaleza, puede ser la soledad, me siento solo, dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esas fortalezas hay que vencerlas y hay una manera de, como una vez identificadas, cómo vencerlas. ¿Cuáles son las armas para derribar las fortalezas? Nos dijimos en 2 Corintios 10, del versículo del 3 al 5, hemos leído que Dios nos dio armas poderosas para vencer fortalezas, para vencer argumentos, porque esos argumentos que se forman en nuestra mente no solo son a veces filosofías, sino son pensamientos. Son pensamientos de soledad, son pensamientos de depresión, son pensamientos de tristeza, son pensamientos de fracaso. Y vienen de algún lugar y nosotros nos vamos aferrando a otras cosas y no a Cristo. Amén. Entonces, ¿cuáles son las armas para derribar esa fortaleza? Vamos a Juan 8:32, lo que dice. ¿Están acá? Sí. Amén. Juan 8:32.
conocida la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cómo te hará la verdad? Libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también dice que Jesús es el verbo que fue hecho carne. Amén. En un principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todo lo que fue hecho, sin Él no hubiese sido hecho. ¿Qué es el verbo? La palabra. La palabra. En Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Entonces, una de las armas que nos da Dios para derribar fortalezas es la palabra. Amén. Vamos a leer lo que dice Hebreos 4:12. Vamos a abrir 4:12, lo que nos va a decir el Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando se va formando esa fortaleza de tristeza, de dolor, de soledad, de fracaso, de lo que sea, entonces yo con la palabra, tiene que penetrar, dice, hasta el alma, a donde se construía esos muros altos, esos muros impenetrables, en el alma. En el alma se construyen esos muros, donde encierran la soledad, donde encierran el dolor, donde encierra el fracaso, donde encierra el pensamiento de muerte, de suicidio. En esa alma es donde se encierra todo eso. Si yo pongo la palabra va carcomiendo esos muros, va penetrando. Amén. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces nosotros, cuando tenemos esos pensamientos y sabemos la palabra, nosotros podemos combatir esos pensamientos con la palabra. Entonces nosotros, cuando detectamos que algo está mal, nosotros debemos aplicar la palabra de Dios. Por eso, si no leemos la palabra, es muy difícil de poder romper estas estructuras, de poder romper esos muros que se forman dentro de nuestra alma. Si la palabra no llega al espíritu, Dios no puede orar y la persona puede seguir enferma, la persona puede seguir sin obtener las bendiciones, sin recibir el propósito de Dios en sus vidas. En el alma se encuentra algo que se llama la voluntad, y es la que puede permitir que Dios entre. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios, así puede penetrar hasta el alma, hasta el espíritu. Entonces, una vez que la palabra, que la espada entra, rompe ese muro, podemos ser libres. Conoceré la verdad y la verdad te hará libre. El conocer la verdad, el escudriñar la verdad, la palabra, nos va haciendo libre de esa fortaleza. La segunda arma también es la fe, ¿no? Hay por Hechos 16:17 dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Los que creen, la fe, también debemos creer, debemos tener fe en lo que dice la palabra. Entonces, cuando me dicen que mi abuelo fue un mono, entonces yo le tengo que decir: no, el Señor dice otra cosa. El Señor está diciendo en Génesis que hizo el hombre, con barro, del barro somos, del barro venimos. Entonces yo tengo la palabra para poder
enfrentar a estos muros que se pueden hacer en nuestras mentes. Amén. Y como tercer arma, como última arma, es la oración. La tercera arma que tenemos es la oración. Primero, la dependencia de Dios. Porque si nosotros dependemos de Dios, ponemos a Dios en primer lugar. Si nosotros dependemos de todo lo que hacemos de Dios, Señor, voy a comprar y oramos para que nos convenga la compra que vamos a hacer. Señor, me voy al médico o voy a visitar a mi tía. Señor, acompáñame. Señor, acompáñame para que quizá hay alguien que te puede contaminar porque te puede hablar cosas que están mal. O puede haber en la casa o en el camino alguien que te quiere dañar, que te quiere robar. Entonces debemos depender de Él a cada momento. Cuando salimos a correr, cuando salimos a caminar, cuando nos vamos a la casa de un hermano, debemos depender y de orar antes de salir, porque nosotros tenemos dependencia de Dios. La oración nos hace dependencia de Dios. En Proverbios 18:21 dice que la vida y la lengua, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. En la oración, la oración tiene poder. ¿Por qué? Porque la lengua, lo que hablamos, lo que decimos, tiene poder. Entonces nosotros le pedimos, nosotros dependiendo a Dios, le pedimos y repetimos con nuestra lengua. Por eso se hace eficiente la oración. Por eso la oración del justo es eficaz. Amén. Entonces, para poder derribar fortalezas, primero debemos identificar el problema. Una vez que identificamos el problema, tenemos armas que son poderosas para la destrucción de fortaleza. Estas armas poderosas son la palabra. Estas armas poderosas es la fe, es la oración. Estas armas poderosas para destruir las fortalezas que Dios nos dio son eficaces. Esta arma poderosa que es la palabra dice que penetra hasta el alma. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos la gloria, Señor, por darnos estas armas que no son carnales, pero son poderosas para derribar esta fortaleza, estos argumentos, estas filosofías, estos razonamientos que se pueden implantar en nuestra mente, que son peligrosas, que nos alejan de ti, que nos alejan de tu propósito. Pero hoy, Señor, sabemos cuáles poderosas son estas armas que tú nos diste, que son eficaces. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Jesucristo, por lo que hiciste, porque tú primero fuiste a la cruz para poder entregarnos todas estas armas. Fuiste a la cruz para poder entregarnos y tomar este territorio que quizás una vez estuvo en manos del enemigo. Te damos gracias, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señor. Te pido que en este momento, Señor, estés poniendo, Padre, los hermanos en cada uno, Señor. Gracias, Padre. Estés dando, Espíritu Santo, este pensamiento, estés dando si hay algo donde no prospere, donde no está siendo bendecido, algún área de su vida, que tú estés hablándole a través de tu Espíritu, Señor, diciéndole esta fortaleza, identificando esa fortaleza que se ha levantado en su corazón. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por todo. Amén y amén. Un aplauso para el Señor Jesús.